habíamos planteado estas 3 preguntas. Y para poder responderlas, primero me gustaría retomar los comentarios que ustedes compartieron en la actividad anterior. En primer lugar, me llamaba muchísimo la atención la cuestión de la confianza, que me parece que fue la primera persona que pasó. Y esto en relación a que la amistad con Dios, pues implica confianza. Y me gustó mucho cómo lo expresaba esta persona. Confianza para poder expresarle a Dios qué siento y cómo me siento. Y esto es algo que evidentemente se vive entre amistades humanas. También hablaban de la situación de la amistad como una opción, entendida desde la libertad. Después mencionaban las 3 características que ahorita vamos a abordar: benevolencia, mutualidad y semejanza. Y salió pues el ineludible tema de la cuestión del mal y del sufrimiento. Y esto vamos a tocarlo indirectamente en la actualización bíblica. Específicamente en el pasaje de 13:1-20 del Evangelio de Juan, donde nos narra el lavatorio de pies. Entonces, a partir de esto, esta segunda parte voy a intentar hacerla más amable. Les había aclarado al principio de la presentación que comenzamos con la doctrina tomista. Ahora vamos a pasar a una hermenéutica, es decir, una interpretación de la doctrina tomista, pero actualizada desde las experiencias de amistades que todos vivimos. Desde luego, esta experiencia de la amistad, pues es muy plural. Tenemos amigos de diferentes edades, pueden ser entre varones y varones o entre mujeres, se da la amistad entre los niños, los adolescentes, los adultos, etc. Y es algo que se constata que es ineludible en nuestra vida. De hecho, Aristóteles llegó a decir en la Ética a Nicómaco que sin amigos nadie escogería vivir. Y en un mundo posmoderno y secular, podríamos decir que esa frase de Aristóteles es casi una verdad universal. Sin amigos nadie escogería vivir. Cualquier persona en su sano juicio, que no tenga algún padecimiento psicológico, afectivo o algún impedimento, podría creernos que nadie puede vivir sin amigos. Nadie escoge esta vida para habitarla solo. De hecho, es prácticamente imposible. Y por esto, Tomás retoma esta idea de la amistad. Todos necesitamos amigos. Desde luego no se dan de manera, pues ¿cómo mencionarlo? De manera natural, en el sentido de que no es que las amistades broten de la tierra o sencillamente nos encontramos con alguien e inmediatamente surja una relación en ese nivel. Hay empatías, hay gustos compartidos, a veces puede ser desde algo tan sencillo como alguien con el que puedes tomar el café, o tomar una cerveza, o te compartes un tequila o té, depende de qué te guste, o vas al cine, o te gusta salir al parque, o amistades que se conocen, y esto a mí me costaba creerlo, paseando al perro. Es algo que yo no lo comparto y hay que respetarlo, pero bueno, me declaro incompetente, ignorante en ese tema. Pero hay gente que así, sus mejores amigos se conocieron en el parque paseando al perro, y dices, bueno, así de plural es esto. Y es chistoso porque un encuentro tan trascendente como es una amistad, surge de una experiencia muy simple. Salí a pasear a mi perro al parque. Obviamente, pues no esperabas encontrarte con alguien que con los años y con el tiempo se iba a convertir en un amigo para ti. Y este encuentro de los entre los que paseaban perros, no los perros, a mí no se despertaron. Este encuentro se vuelve individual en tus historias. Y aquí vamos a retomar un poco el ejercicio que hacíamos con Skillebex. Creo que va a ser más accesible el lenguaje y nos vamos a poder entender mejor si tú piensas en un buen amigo que tengas. En la medida de lo posible que sea alguien ajeno a la familia, en el sentido sanguíneo, en la medida de lo posible. Que sea alguien con el que no compartes vínculo sanguíneo. Puede que sea un amigo de la infancia o un amigo quizá de la vida ya más adulta, no lo sé, esa es decisión tuya. Pero un amigo con el que tú has ido caminando en la vida. Y que sea alguien que permanezca. Porque dentro de la pluralidad de la amistad, a veces implica que la amistad unos dicen que termina, otros dicen que no es que termine la amistad, sino los caminos se separan, no lo sé. Pero el caso es que hay relaciones que dejan de acompañarnos, pero hay otras que permanecen. Entonces piensa en alguien
que no sea consanguíneo a ti y que se mantenga en tu vida, independientemente de cuándo, cómo, dónde lo conociste. Sea varón, sea mujer, sea un niño, lo que quieras, pero que sea alguien que digas, es un amigo y me sigue acompañando como tú lo acompañas a él. Bueno, entonces, a partir de esta amistad que tú estás meditando y pensando, vamos a contestar esto. Y aquí vamos a volver a la analogía. Las amistades humanas nos van a permitir responder cómo se vive una amistad con Dios. Planteadas las preguntas, vamos a decir lo siguiente. Si decíamos que la caridad es una amistad, ¿cómo es posible? ¿Consiste en qué? ¿Y cómo la vivimos? Primero, es posible porque Dios se revela. Lo anunciamos en la primera parte de esta exposición. Dios sale al encuentro del hombre, hombre entendido como varón y mujer, como cualquier persona humana que en la vida busca a Dios. Dios se revela y habla en la historia. Y lo hace por medio de muchas experiencias, de alegría, de dolor, de sufrimiento, de fracaso, y esas experiencias se viven en relaciones humanas, entre familias, entre esposos y entre amigos, que es donde nosotros nos estamos ciñendo. Ahora, consiste en, y aquí tenemos 3 puntos. Lo primero, creer que Dios quiere ser nuestro amigo. Y esto es muy difícil. Es entre comillas sencillo decir que la amistad es posible porque Dios se revela. Eso lo creemos, al menos en teoría. Pero es difícil creer que Dios quiera ser amigo. Y esto porque nosotros nos sabemos limitados, con defectos, con alguno que otro pecado, a veces traicionamos, a veces mentimos, en fin. Y muchos atributos, a veces no tan deseables, que nos acompañan y que nos impiden creer que alguien, como Dios, quiera ser nuestro amigo. Pero si tú no crees que Dios quiere relacionarse contigo como amigo, no se va a poder dar la relación. Es como en el noviazgo. Si la novia cree que el novio quiere amarla, no van a poder dar un paso para emprender una relación. Lo mismo va a pasar con un niño que no confía en su papá cuando le está enseñando a andar en bicicleta. Para que el niño pueda aventarse a arrancar, necesita saber, confiar que hay alguien que lo está sosteniendo. Digamos que es algo análogo aquí. Para que se pueda dar una amistad con Dios, lo básico es que yo crea que Dios quiere ser mi amigo. Si logro dar ese salto, hay que buscar su compañía. Y buscar la compañía implica convivir con Él. Ojo aquí, buscar compañía de Dios no es voy al templo únicamente, rezo el rosario, voy a la Santa Eucaristía, me confieso, cumplo los mandamientos, cumplo los sacramentos y ya se acabó. Cuando salgo del templo dejo de ser cristiano y mi identidad de cristiano me quito la camiseta y la guardo en mi casa. Esa visión como iglesia que permaneció por muchos años, poco a poco hemos ido madurándola y dándonos cuenta que no es adecuada. Porque en este caso, buscar la compañía de Dios no se restringe a los ámbitos donde se vive la fe. ¿A qué me refiero? Grupos juveniles como los que hay en muchas parroquias, grupos de reflexión como este en el que estamos aquí, nos encontramos con personas creyentes, pero Dios no está atrapado por las personas creyentes. Dios se manifiesta en todas partes y, mejor dicho, en cualquier persona, incluso hasta en personas que dicen no creer en Él o que todavía no se han dado cuenta de que creen, pero no lo saben. Y en ese sentido, la convivencia con Él se va a dar a través de las personas. Este pasaje del Evangelio. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano al quien sí ves? La relación con Dios se da entre personas. En la familia, que es el primer vínculo social que tenemos, y después ese vínculo se abre a ámbitos laborales, ámbitos sociales, estudiantiles, pero uno muy particular es el de la amistad. Y esta convivencia se va dando en la medida en la que avanza la vida. Entonces, consiste en creer que Dios quiere ser mi amigo, buscar su compañía y convivir con Él. Que esta convivencia se va a particularizar en un lavatorio de pies. Y vivimos esta amistad siendo amigos de Dios. Lo que ya decíamos, la frase de Eckhart, a orar se aprende orando, siendo amigo, aprendes a ser amigo.
Y esto parece ser simpleza del lenguaje. En términos de lenguaje lo es. En términos de vivencia, pues está complicado. Pero es posible y de alguna forma lo hemos ido experimentando en la vida. Y aquí, en este punto, siendo amigos de Dios, es donde se experimentan estas tres características que ya enunciábamos: benevolencia, mutualidad y semejanza. Y esto porque estas tres van a partir de la amistad honesta, que ya decíamos. Y aquí creo que un ejemplo nos puede ayudar a concretizarlo mejor. Cuando un amigo te pide un consejo, pero un consejo que implica revelarle una verdad difícil de aceptar, muchas veces recurrimos al remedio más sencillo. Creo que no es tan conveniente, pensamos, ser completamente honesto con él. Porque lo puedo lastimar, porque se puede agüitar, porque me va a dejar de hablar, porque se va a enojar, porque es hipersensible y todo lo que le diga se lo toma como que lo estás atacando, etc. Y ante ese consejo o ante esa verdad que te piden que reveles, optas por, bueno, es que no eres tan enojón, es que eres muy sensible y le das vueltas al asunto, pero no le revelas la verdad. Si no le revelas la verdad a alguien que te la pide, en este caso un amigo, puedes aportarle un bienestar, porque estás impidiendo que sufra con lo que necesitas decirle. Pero no es lo mismo el bien que el bienestar. El bienestar implica confort, comodidad, que es algo que nos agrada. El bien a veces no agrada porque es difícil llevarlo a la práctica. En este caso, ser honesto con un amigo es un arte que lleva toda la vida. Y nos ejercitamos en ese arte diciendo la verdad, aunque al amigo que tanto queremos no le guste o se moleste. Y luego nos ponemos en el otro lado de la relación. No nos gusta, pero nos tienen que decir la verdad. Y a veces te puede dar ganas de estrangularlo cuando te está diciendo tus verdades y te las vomita así de golpe. Pero es necesario que eso acontezca para que este amigo busque tu bien y no solamente el bienestar en la relación. En este sentido, la benevolencia para con Dios significa buscar el bien de Dios. Sentencia difícil. Benevolencia para con Dios. Un amigo que busca el bien de su amigo siempre lo impulsará a que sea mejor persona. Distinguiendo entre bien y bienestar, el amigo va a ayudarte a que seas mejor de lo que ya eres, aunque a veces eso va a doler. O va a implicar que se distancien o hasta se recuerden, pues lo que ustedes ya saben, ¿no? Y esto es algo pues natural. Somos seres humanos, no siempre nos gusta la verdad. Creemos todas las mentiras, pero la verdad es difícil verla. En fin. Ahora, esta benevolencia y esta honestidad van de la mano. No es posible querer el bien para nuestros amigos si no somos honestos con ellos. Por eso, a partir de Aristóteles, la amistad con Dios tiene que ser honesta. Si hay honestidad, vamos a poder ser benevolentes. Es decir, buscar el bien que Dios quiere para nosotros. Existe un bien que podemos ofrecerle a Dios. Y ese bien es nuestra persona, nuestra amistad. Por eso hace rato les decía que lo más difícil es creer que Dios quiere ser nuestro amigo. Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Benevolencia para con Dios implicaría buscar el bien de Dios? ¿A Dios le hace falta un bien? Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? El bien que podemos ofrecerle es nuestra persona. A Dios no le falta nada. De hecho, pues por ser Dios es el sumo bien, es lo más perfecto, y nosotros creemos que es alguien que no tiene carencias, a diferencia de nosotros. Pero hay un bien que sí podemos darle y consiste en lo que ya nos comentaban. Y ese bien va a implicar nuestra persona. Pero este autor que estamos retomando lo va a interpretar de esta manera. Benevolencia para con Dios significa interesarnos por lo que más, falta una L, le interesa a Dios. El hombre, la persona humana. La salvación de todos los hombres. Ser benevolente con tu amigo significa hacerle el bien, buscar su bien, ser honesto, empujarlo
a que salte a la vida y se arroje y sea una persona mejor de la que ella es. A Dios no podemos empujarlo a que sea mejor. Tampoco podemos ser honestos con Él, pero aun cuando le mentimos, Él sabe lo que estamos viviendo. Pero hay algo que sí podemos darle, el interés por lo que a Él le importa. Y aquí vamos a conectar un poco con la situación del sufrimiento. Lo que a Dios más le importa son las personas. Cada persona y el conjunto. ¿Cómo le hace para fijarse en cada persona y acompañarla? No lo sé, solo lo sabe Él. Pero creo que está al pendiente de todas las personas, creyentes y no creyentes. Buenos, los que puedan llamarse así, y malos y pecadores como nosotros. Pero ahí está. Entonces, si dijimos que la benevolencia es el bien que se da entre los amigos, somos benevolentes con Dios cuando nos preocupamos por lo que Él le preocupa. Y si hay algo que Dios quiere para toda persona humana, es la salvación. Por encima de cualquier bienestar, comodidad, situación social, situación económica, primero está la salvación. Esto no significa que la salvación no contemple lo social. De ningún momento dije eso. Solamente enfatizo que lo primero es salvar al hombre. Pero para salvar al hombre, el hombre no vive en el aire. Vive en situaciones concretas y familiares, sociales, donde Dios entra y actúa. Ahora, este bien que es la salvación, este bien que se da entre los amigos, tiene que ser mutuo. De hecho, para que una relación de amigos pueda surgir, necesitan una igualdad. Por ejemplo, es complicado que entre una figura de autoridad y quien está sujeto a esa autoridad pueda darse una amistad. Y esto porque, pues las figuras de autoridad necesitan regir, gobernar, etc. Y en la amistad no se da una relación donde uno gobierna y el otro obedece. Se da una igualdad, donde puede que alguno sea más maduro que el otro, más sensato, más centrado, pero eso no implica que tenga control en su vida o que quiera dictarle cómo tiene que ser. Sencillamente significa que los dos caminan juntos y se acompañan. Por eso se requiere una igualdad, que no esté ningún amigo por encima del otro. Si hay una igualdad, va a poder darse ese intercambio de bienes, no en sentido económico, sino más bien en cuanto, si yo soy honesto con mi amigo, voy a ayudarlo a que él sea mejor y sea más una persona, porque a veces no nos comportamos como personas. Pero entonces, esta benevolencia, el bien que Dios me da a mí y el bien que yo le ofrezco a Él, es mutua, como se da en nuestras amistades. Pero aquí entramos en un pequeño inconveniente. La relación entre Dios comporta una igualdad. Esta igualdad no es de naturaleza. ¿A qué me refiero? Dios es eterno. Nosotros somos finitos. Dios es suma bondad. Nosotros a veces somos bondadosos, etc. Esta igualdad va a darse en términos de dignidad humana. Y esto lo vamos a constatar en el lavatorio de pies. Me adelanto un poco. Cuando Jesús lava los pies, muchas veces se interpreta que Él se abaja a nuestro nivel. Pero hoy día los exégetas y los estudiosos de la Biblia dicen que más que abajarse, en el lavatorio de pies, Jesús está levantando al hombre. Lo está levantando para que el hombre pueda estar igual que Él y poder relacionarse con Dios, con Jesucristo y con el resto de los hombres. Y esto va a ser básico para comprender que la salvación, liberación y felicidad que Dios desea para nosotros, nosotros la deseamos para Él. Me detengo un poco más aquí. A Dios tú no puedes salvarlo, porque en primer lugar Dios no necesita que lo salvemos. En segundo, tampoco requiere una salvación porque no le hace falta nada. Pero la salvación que Dios nos ofrece, nosotros correspondemos con ella cuando dejamos que Él nos salve. Y cuando cooperamos, se fue la persona que preguntó, con esas situaciones injustas o de dolor donde nosotros podemos ser salvación para alguien. Y en este sentido, participamos de los bienes que Dios quiere para nosotros, que es la salvación, liberación y la felicidad. ¿Me expliqué aquí? En cuanto a la salvación, insisto, nosotros
Dios nos salva, y ese es el bien que como amigo nos ofrece. ¿De qué nos salva? Porque a veces queda también muy a la interpretación personal o ambigua. De una realidad extraña, misteriosa, complicada y desgarradora llamada pecado, que de no ser por Dios, habría acabado con nosotros después de la muerte. Gracias a la acción de Dios que interviene en la historia, envía al Hijo y el Espíritu Santo continúa esa obra por medio de la Iglesia con todos los defectotes que tenemos, ese pecado no tiene la última palabra. Y nosotros creemos que después de la muerte comulgaremos con Dios y estaremos con Él, aunque no sabemos cómo será. Esta salvación que me es ofrecida, yo correspondo con esa salvación cuando dejo que Dios me salve. Y cuando le ayudo a Dios, ojo aquí, a salvar a otros. ¿Dios necesita que le ayude? Pues sí, lo decía usted muy bien. ¿En qué sentido? Dios, dentro de las maneras en las que interviene en la historia, es por medio de nosotros. Tú puedes ser la caricia que le faltó a un niño o el golpe que no le dieron, dependiendo de qué actitud quieras tomar. Puede ser el amigo que impulse la honestidad del otro o quien lo frene y lo limite. Puede ser el esposo que haga que la esposa crezca y que se encuentren dos historias, o puede ser quien la limite y la pise. Depende de ti. En este sentido es como correspondemos al bien que Dios nos da. Él nos salva, yo respondo a esa salvación y trabajo para que esa salvación llegue a otros, aunque esos otros no crean en Dios o no lleguen a convertirse. Ayudar a que la salvación llegue a otros no implica convertirlos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en la madurez humana que nos ha costado más de 2000 años de historia, donde hoy podemos reconocer que aunque somos diferentes, lo primero que nos humaniza es que somos personas. Y esta igualdad que se da entre personas se vive en relaciones de caridad. Y algo básico en la caridad es el respeto a las diferencias, como ahorita lo vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, seguimos con la libertad. Decía, esa salvación que me da Dios, yo correspondo con ella. La libertad que Dios me da en todo sentido, psicológico, social, cultural, justicia, etc., yo también tengo que corresponder con esa libertad. Si Dios me libera a mí, yo necesito liberarlo a Él. Afirmación metafórica. ¿De qué cosas podemos liberar a Dios? Pregunto. De una carga menos. De una carga menos. Si me permites, voy a hacer unas Sí. observaciones. Dios es íntegro, a Él no le falta nada, lo que tú decías, pero no lo debemos de tomar como una competencia, sino como una referencia. Es, por ejemplo, yo puedo cambiar de carro y digo, tengo X cantidad de dinero, y veo que pasa un carro muy bonito, pero no tengo capacidad para comprarlo. Pero el buen vendedor de carros me dice, mira, no puedes comprar el Mercedes-Benz, pero puedes comprarte este Atos que te va a servir exactamente igual. Entonces, yo siento, ¿verdad?, que a Dios no le falta nada, como dices tú. Él es íntegro y estoico. Él su estoicismo lo demostró al ir a la cruz, en el Calvario, y con toda la serie de insultos que vivió cuando Él oraba, porque no toda la gente creía en Él. Muchos despotricaban en contra de Él, y ahí nos está mostrando su estoicismo, capacidad de tolerar el dolor y el sufrimiento. Y eso, si queremos ser buenos amigos de Dios, debemos imitarlo también en eso. ¿Sí? A Dios, con todo el poder que tiene, podría habernos hecho robots, y tú vas a servir para ser buen ingeniero, tú para ser sacerdote, tú para ser carpintero, tú para ser barrendero, y hasta ahí. Pero Dios nos da libre albedrío para decir, ¿sabes qué? Tú vas a entrar a la alberca de la vida. Si aprendes a nadar, magnífico. Hay gente que es magnífica nadadora, como el caso de los representantes de Dios en el mundo. Y hay gente que solamente sabemos flotar. Ese es mi caso personal y quise exponerlo porque creo que va muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Gracias. Gracias a ti. Y desde esta situación de la opción, sí hay algo de lo que podemos liberar a Dios. Desde luego no es una afirmación literal, no necesita que lo liberen, pero hay cosas que nosotros le ponemos que no le corresponden. Y aquí hay un juego de palabras, los disfraces idolátricos.
pensamos que Dios es juez, que castiga, que gobierna con prepotencia, que dicta y manda, que interviene en la historia de manera directa y aplasta a los que se oponen. O a veces pensamos que Dios es un mago que tiene que satisfacer nuestros caprichos, o que Dios tiene que responderme aquí y ahora y en este momento. Nosotros sí podemos liberar a Dios de esos ropajes idolátricos que nosotros le ponemos. Y de hecho Jesús, con su vida y obra, fue lo que hizo y que algunos de nosotros no hemos entendido. Le quitó las máscaras a Dios, lo libró de esas ataduras que los hombres le habíamos puesto y dijo, este que está aquí por el que yo vivo es Padre. Tomás lo hace a su manera y dice, es amigo con el que me puedo relacionar por medio de la caridad. Desde esta perspectiva, así como Dios me libera de mis ataduras, yo estoy llamado y soy responsable de liberarlo a Él de las máscaras que no le tocan. Y esto, en primer lugar, con uno mismo, que es la tarea titánica. Después, para con los demás, ayudándonos a entender que Dios no es alguien que busca uniformidad. Dios respeta por completo a la persona humana y respeta sus diferencias. A quienes nos choca y nos causa escozor y hasta nos hace temblar la palabra diferencia, pues es a nosotros, pero no. Entonces, en esta perspectiva es como podemos liberar a Dios de esos rostros falsos que nosotros le ponemos. Ahora, si decíamos que se da una relación de mutua benevolencia, la salvación que Dios me da y cómo le respondo a esa salvación, la libertad que Dios me da y cómo respondo, y la felicidad en la que no me meto, porque eso ya lo vieron con Enrique, entre esta benevolencia mutua hay una semejanza. De hecho, usted lo comentaba. Entre los amigos se da esta igualdad o esta especie de semejanza porque hay una imitación. A los amigos los imitamos. Copiamos sus frases, sus expresiones, a veces hasta los gustos. A mí me pasó eso con el café, etc. Pero el amigo, aunque hay una imitación y una semejanza, no implica que te convierta en una réplica de él. Eso es más bien una amistad simbiótica, que se dan mucho. Sobre todo cuando tenemos, pues estamos en la adolescencia, en la infancia, no lo sé. Bueno, y alguno que otro adulto también. Pero es otra historia. El caso es que esta semejanza que se da, primero supone compartimos un bien que estamos buscando. Y ese bien se llama, en primer lugar, que somos amigos. Si lo vemos desde la fe, la salvación y la libertad. Y la felicidad que los amigos van compartiendo en la vida con todos los golpes que implican los dramas humanos. Pero por otra parte, nuestro yo personal, en el caso de la amistad con Dios, se asemeja a Dios en la medida en que nos relacionamos con Él a partir de la caridad. Ayer que estaba reflexionando esto me acordaba de una cita de Eduardo Cobian, un hermano dominico de teología, y él dice, alguna vez en una homilía dijo, lo que Dios hace por ti se basa en la relación que tienes con Él. La frase me impactó tanto que no solo la memoricé, traté de comprender qué quería decir este hermano. Lo que Dios hace por ti se basa en la relación que tienes con Él. Dios puede liberarte de prejuicios si tú te acercas a Él y le permites que te haga mejor de lo que ya eres. Pero para que eso suceda necesitas acercarte. Y hay muchas formas. La oración, los grupos de reflexión, el rosario, adoradores nocturnos, vida religiosa, matrimonios, vida consagrada, etc. Y hay otras formas que sin ser creyentes o movimientos seculares, a veces se acercan más a Dios que nosotros que nos llamamos creyentes. También hay que decirlo. Ahora, esta semejanza suscita nuestra identidad con respecto a nosotros mismos y la diferencia con respecto a Dios. La semejanza sintetiza la benevolencia y la mutualidad, por lo que ya decíamos. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que suscita identidad y diferencia? Identidad entendida de esta manera, entre muchas otras que puede haber. Así como un amigo te ayuda a que te conozcas, lo que decíamos al principio, te puede decir la verdad o a veces te la puede ocultar, etc. La relación con Dios nos sitúa en realidad en lo que nosotros mismos somos. Lo más sencillo,
Criatura, creador. Lo más difícil, amigo y amigo. La relación me identifica. Así como tus amigos te identifican como el mejor amigo, que eso es un don extraordinario, o como un amigo de alguna etapa de la vida, o como alguien sencillamente importante que está ahí, lo mismo hace Dios contigo. Te identifica como alguien a quien Él quiere y del que desea que se relacione con Él. Pero en la identidad también surgen las limitaciones. Los amigos son una especie de espejo. Reflejan quiénes somos y cómo somos, y quiénes podemos llegar a ser, tanto en lo bueno como en lo que a veces no conviene tanto. Lo mismo pasa con Dios. Te refleja quién eres en realidad. Así como hablábamos de estas máscaras que le quitamos, Dios hace lo mismo con nosotros, y de hecho Él lo hace primero. Te quita todo lo que no te pertenece para que podamos manifestar quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. Y en esa especie de desvelamiento de los disfraces se da también la diferencia. Entre los amigos nos damos cuenta, yo puedo buscar el bien de mi amigo y quiero que conserve esa energía, esa alegría en su vida, pero no lo va a hacer a mi manera. Él tendrá la suya. Lo mismo de manera análoga con Dios. La forma en la que Dios nos libera no va a ser nunca la misma que nosotros podamos hacerlo con Él. Pero esa diferencia no es anulada. De hecho, si no existiera diferencias, no habría relaciones de amistad. Sería imposible. No se le llamaría amistad, a lo mejor sería compañerismo, relación de trabajo. Deteniéndonos un poco más en esto, la semejanza con el amigo engendra identidad de diferencia. Y esto me parece muy importante porque aquí me remito a una experiencia completamente personal, subjetiva, condicionada, como ustedes quieran, que he ido compartiendo con un grupo juvenil en la parroquia universitaria. En nuestro mundo posmoderno actual, muchos grupos seculares, o sea, no creyentes, navegan con la bandera de diferencia y la utilizan para hablar de discursos humanos, derechos humanos, grupos de homosexuales, grupos LGBT, grupos de justicia social y muchos movimientos que sin ser creyentes transforman la historia y que muchas veces lo hacen de manera más comprometida que algunos, y me incluyo, de nosotros. Bueno, entonces, a partir de eso que yo estoy viviendo con ellos, esta identidad descubrimos quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Los amigos nos revelan cómo somos, ya lo decíamos, pero enfatizando la diferencia entre los amigos, se trata de dos historias que caminan. Tú eres una historia encarnada. Estás hecho de lo que te ha pasado, lo que te dieron, lo que te quitaron, lo que todavía no encuentras y lo que estás buscando. Los amores, las tristezas, fracasos, personas, lo que quieras, pero eres una historia que camina. Y esta historia tuya, llamada tu propia personalidad, se encuentra con otra a la que tú le das la identidad de amigo y empiezan a caminar. Son dos personas que comparten la vida. Solo podemos vivir la amistad si somos nosotros mismos y no otros. Por eso esta amistad honesta de la que hablaba Aristóteles se va a dar entre iguales, donde hay benevolencia mutua, pero hay diferencia. Yo me conservo como alguien distinto de mi amigo y así puedo entrar con él. Y comulgamos, aunque a veces no estemos de acuerdo en todo. De hecho, la diferencia es tan difícil porque siempre va a generar conflicto. Y es lo que nos pasa. Cuando hay uno que es muy ortodoxo y choca con mi forma y mentalidad de ver la vida, me cuesta un trabajo no querer estrangularlo de vez en cuando. En sentido metafórico, ¿eh? Pero es algo natural, porque este tipo es diferente de mí. Y su diferencia me enriquece, aunque cueste mucho apreciarla. El rostro del otro. Esta expresión es de un filósofo judío llamado Levinas, que tiene una obra titulada de esta manera. Y esa obra es de las obras del siglo XX que más enfatizan este tema. La diferencia genera relaciones. Y solamente por medio de las diferencias los seres humanos pueden hacerse más humanos. De hecho, Jacques Derrida, que es otro judío, también filósofo, dice que la diferencia es relacional. Lo que nos hace ser quienes somos nos ayuda a comulgar con otros. Pero esa comunión implica algo que alguien mencionó, me parece que hace una hora, que es el respeto. No todos van a pensar como yo. No todos van a hablar
como lo hago yo, o en este caso no creemos de la misma manera en Dios, creemos en la revelación y en el Hijo Cristo y en el Espíritu Santo, pero la forma en la que lo interiorizas es completamente personal, aunque vivida en una comunidad llamada iglesia donde surgen diferencias. Esto mismo pasa en las amistades y en la amistad con Dios. De hecho, la diferencia engendra narraciones. Paul Ricoeur, otro filósofo, él habla mucho de la narratividad. Y para que las personas podamos contar historias, necesitamos ser diferentes unos de otros. Si fuéramos iguales, no habría historia que contar. Todos seríamos lo mismo y no tendría sentido ser creativos y narrar historias. Una historia cobra significado cuando es particular, cuando es personal, cuando es subjetiva, cuando tiene sus propios toques y colores. Y en ese sentido, cuando decíamos que somos entidades narrativas o historias encarnadas, los colores que tiene tu vida son una especie de pincel que pintan una historia con los colores que tiene tu amigo. Y esos se van encontrando. Pero hasta los colores, aunque se combinan, no se fusionan. De hecho, los artistas, yo de arte sé lo mismo que sé de astrología, o sea, nada. Dicen que incluso mezclando un color, un buen observador puede distinguir las diferencias y las semejanzas. Es algo que creo que puede ayudarnos a comprender que en la amistad es lo que vamos viviendo. Se da una semejanza de intereses, de historias, de anécdotas, de formas de ver la vida, de sufrimiento y de heridas, de fracasos, etc. Pero hay muchas diferencias. Y eso es lo que nos hace querer a los amigos. Al menos en un sentido sano. Ahora, retomando un poco lo que comentaba de este grupo de jóvenes. Ellos son un grupo caracterizado por enfatizar la diferencia y el derecho a la expresión y la opinión válida de todos y la sabiduría contestataria. Y es algo que en un principio choca porque es un lenguaje al que no estamos acostumbrados. Puedes familiarizarte con un tema estudiándolo, pero hasta que no lo vives con un rostro encarnado, no llega. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Estas diferencias que se dan en las amistades son un reflejo, por minúsculo o a veces insignificante que pueda ser, de la amistad que Dios quiere para nosotros. Dicho de otra manera, por medio de las diferencias podemos decir que Dios quiere que tú seas tú. Dios no le pide lo mismo a Enrique que a Miguel. Somos frailes y somos amigos, dicho sea de paso. Y compartimos muchas cosas, hasta de la misma Tierra Santa llamada Guadalajara. Pero hay muchas diferencias. Y eso nos hace que a veces nos desesperemos mutuamente, de vez en cuando no queramos ni vernos, o a veces me dio un gusto verlo y poder darle un abrazo y decir, aquí está mi amigo con el que camino. Pues es algo semejante a lo que vivimos con Dios. ¿Dios nos desespera? Sí. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué te lo llevaste? Dios nos desespera y es normal. Y nosotros lo desesperamos, eso no sabría cómo responderlo. ¿Por qué Él es Dios? Pero al menos a nosotros sí nos desespera. ¿Qué? ¿Por qué no acaba con el mal? Feminicidios y tanta corrupción y lo que estamos viviendo. A veces desespera. Pero se nos olvida que Él nos deja ser nosotros. Aquí vendrá otra forma de liberar a Dios. Hay que dejarlo que sea Dios. Obviamente es algo que solamente quienes tienen fe logran interiorizarlo. Para una persona sin fe no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo. Serían puras marometas o malabares metafísicos, lingüísticos que acaban sin ningún significado y que son juegos de lenguaje y a la basura como cualquier discurso. Y eso en esos lenguajes es verdadero. Pero visto desde la fe tiene sentido porque nosotros creemos que esa amistad se reveló en alguien que fue humano y caminó como nosotros. Y ese humano nos mostró una nueva forma de relación. Y así llegamos al lavatorio de los pies. La caridad, decíamos en el comienzo de esta exposición, no reposa en la interioridad del hombre. Se exterioriza en el servicio. A Dios lo amamos en el prójimo. Y amar al prójimo
supone respetar diferencias. Incluso aunque las diferencias se salten la doctrina o a veces la ortodoxia. Pero antes que cualquier doctrina está lo básico que Cristo dijo, la humanidad de la persona. Visto desde el lavatorio de pies en Juan 13, 1-20, constatamos una afirmación que aquí nos compartían. Ya no los llamo siervos, sino amigos, que de hecho se encuentra en este evangelio, en el capítulo 15, versículo 15. Y en el capítulo 13, del 1 al 20, constatamos esta práctica del siervo que renuncia a su señorío para entablar una relación de iguales. Y aquí, de acuerdo con la interpretación de Juan Mateos y Ricardo López Rosas, el lavatorio de pies enfatiza la igualdad. ¿Por qué? Porque el servicio que Cristo pide en esa escena conlleva el mandato de lávense los pies unos a otros. Y en otro sentido hay una libertad. Eleva al hombre, decíamos hace rato, al mismo nivel. El hombre nunca va a poder ser Dios. De hecho, ese es un drama que enfrentamos. Queremos omnipotencia y por eso hacemos muchas tonterías, pero no podemos serlo. La dignidad que tenemos es sabernos humanos y actuar como personas. Y en ese lavatorio es lo que hace Cristo. De hecho, si recordamos el pasaje, están en la cena, seguramente estaban recostados, se levanta él a mitad de la cena, no al principio como era la costumbre, se pone una especie de toalla, dicho en nuestros términos actuales, y va a lavarlos. Y Pedro le dice, no, tú a mí no me vas a lavar. Y la respuesta de Jesús es durísima. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Juan Mateos interpreta que esto significa que Pedro se está negando a la igualdad. Pedro sigue pensando como muchos de nosotros. Tú eres Dios. Yo soy una insignificante partícula de polvo que no me puedo poner a tu nivel. Y Cristo dice, tú eres humano. Eres persona. Ahí está la igualdad. Y de hecho es una igualdad que cobra mucho sentido a nivel sociológico, de género, de identidad, etc. Sociológico porque los esclavos eran los que tenían el mandato de lavar los pies a los señores cuando un anfitrión llegaba a la casa, o porque era una costumbre propia de mujeres. Y Jesús, que es el Maestro y el Señor, hace algo de esclavos y de mujeres. Es decir, rompe las desigualdades. Y la igualdad la rescata levantando al hombre, no bajándose él. Por eso decimos, ser amigos significa lavarnos los pies. Jesús no se abaja. La amistad con Dios nos dignifica a nosotros. Ahora, lavar los pies puede interpretarse en sentido literal, pero en sentido literal somos los más infieles, por decir una expresión, porque solo lo hacemos en Semana Santa. Y lo hacemos porque forma parte del rito que tenemos que hacer. Y hasta ahí se quedó el gesto bonito y piadoso. Lavar los pies se puede traducir en muchos servicios, que pueden ser domésticos como los que ustedes desempeñan en su familia, o religiosos según la familia religiosa o la orden en donde nos desenvolvemos, o de amistad con las relaciones que tenemos. Lavar los pies puede ser, sé honesto, di la verdad, o da el abrazo que le faltó a esta persona. Que insisto, son discursos que nos chocan porque no estábamos acostumbrados a ellos, porque pensábamos que la relación con Dios solamente era el culto, el sacramento, la misa que muchas veces no interiorizamos y se acabó mi vida como cristiano. Pero estos grupos de las diferencias han resonado en la Iglesia y no son tan nuevos, fueron a partir de Vaticano II donde se sacudía la Iglesia y decía, necesitamos lavar los pies en sentido de acción, no de metáforas. Obviamente aquí el lavatorio de pies implica una creatividad impresionante. Retomando mi ejemplo con este grupo de muchachos, ellos lo hacen particularmente cada año en Oaxaca, en una misión donde lo único que hacemos los frailes pues es predicar. Son ellos quienes llevan la batuta, quienes marcan el ritmo y quienes convierten a muchas personas. No en el sentido de que las regresen a la fe, sino que les demuestran que se puede ser humano y feliz en esta vida con todos los sufrimientos que nos rodean. Y esto porque estos chicos y chicas,
tienen una relación de amistad muy particular, muy plural, muy de la diferencia, pero la tienen y la viven. Y esto me parece que podría ayudarnos a concluir lo que aquí intentamos plantear. Pero para seguir, y después dejar lugar a las preguntas, un breve recorrido. Dijimos desde la doctrina tomista que es una virtud infusa teologal y es la más excelente. Después decíamos, según esta hermenéutica de Wendel, la amistad es benevolencia, el bien de ambos amigos es mutua porque es un bien que se comparte y hay una semejanza donde se da una identidad y una diferencia. Y finalmente, en la actualización bíblica, el lavatorio de pies, una igualdad. Jesús pone al hombre como hombre, o humano, persona. Y esta igualdad, nosotros estamos llamados a vivirla desde la caridad, sirviendo a los demás desde formas muy creativas y diferentes. Por lo tanto, lavar los pies significa, entre muchas otras cosas, libertad, porque Jesús destruye toda desigualdad. Salvación, porque para ser salvados por Dios necesitamos corresponder a esa salvación. Y felicidad, porque lavarnos los pies no disminuye la felicidad de la caridad. De hecho, una forma que me gustó mucho de este pasaje de interpretarlo es que el servicio, lavarle los pies a alguien implica, pues, tanto en sentido fisiológico, agacharte, humillarte, no te hace menos de lo que eres, aunque nos cuesta mucho. Más bien ese servicio que se presta nos ayuda a encontrar una felicidad que muchas veces no es visible en la mayoría de las acciones que hacemos los días. Entonces, esta caridad, que es una amistad con Dios, la vivimos lavándonos los pies, que insisto, obedece a la creatividad, a las situaciones que cada uno enfrenta, a los grupos donde nos convertimos en comunidad, donde nos desarrollamos, y también a las propias limitaciones. Porque lavar los pies o ser amigo de Dios no es ajeno a los límites que tenemos. Aún con límites, con defectos, con esos errores que podemos cometer, somos amigos de Dios si nos lavamos los pies. Pero ese lavar los pies ya está motivado, inspirado, por esa virtud llamada caridad que Dios le regaló al hombre para que éste lo amara y se acercara a él. Entonces, con esto concluiríamos esta parte y pues daremos paso si tienen alguna pregunta o aclaración. Sí, porque, insisto, desde la acción fisiológica supone agacharte, abajarte ante la persona que tienes enfrente. Entonces, desde luego que sí. Por favor. Era una idea en cuanto al respeto para las amistades, como usted nos mencionó, que todos somos diferentes, que no compartimos muchas veces las mismas creencias. Sí, es este tema de las creencias que es tan, en algunos sectores tan escandaloso, tan difícil de comprender, a mí me parece que se resume de la siguiente manera. Y aquí sí es algo muy subjetivo, por lo tanto limitado. Respetar la creencia de alguien primero significa reconocerlo como una persona humana que tiene una historia personal, una vida que ha ido experimentando según sus vivencias y que yo no comparto sus vivencias y que no lo puedo obligar a que comparta las mías y las acepte. Dicho de otra manera, así como yo estoy convencido de la fe en la que intento vivir y en la que creo, también creo que hay personas que están convencidas de su fe, que puede ser en otra religión o que puede ser secular, porque ellas tienen como yo experiencias que las marcaron y vivencias que las hacen ser diferentes a las mías, pero que yo no puedo pretender subir los escalones y dictarles cómo tienen que ser. Dicho de manera más condensada, así como yo tengo experiencias que me ayudan a creer, ellos tienen sus experiencias que les ayudan a creer en lo propio. Y lo más humano que puedo hacer es respetarlas. Porque lo contrario sería
Y aquí es otra palabra que suena mucho, la violencia de pretender querer cambiarlos. Si no hay violencia y hay respeto, puede haber diálogo. Y eso sí estamos llamados a hacer todos los cristianos. De hecho, desde esta perspectiva de la amistad, en la amistad hay diálogo. A veces el amigo no va a estar de acuerdo con lo que le sugieras o lo que le pidas. Pero si se escuchan, pueden llegar a un punto donde, bueno, no pensamos igual, pero aquí caminamos juntos. Creo que podría ser por ahí. ¿Alguien nada más? Bueno, yo como abogado te planteo esa duda porque también me toca llevar los divorcios. En el matrimonio como sacramentos, ¿se podría equiparar a una amistad como tú nos las estás refiriendo o va más allá de esa amistad? Pues de hecho los místicos, bueno, y antes que los místicos, los profetas, hablan de la relación con Dios en términos maritales. Es Oseas, me parece, la llevaría al desierto, refiriéndose al pueblo, lo voy a seducir, voy a estar solo con él, etc. Entonces, desde luego que sí, solamente la forma de vivir esa amistad tiene sus particularidades. Claro. O sea, que podríamos aplicar todo esto que tú nos dijiste a describir la amistad en un matrimonio, ¿no? O sea, para que un matrimonio perdure y pueda llegar pues, hasta el último día de vida de uno de ellos, tendría que llevar todas estas No necesariamente. Sí, benevolencia, buscan el bien el uno del otro, es mutua y hay una semejanza, identidad y diferencia, aunque la forma de vivirlo ya corresponde a cada pareja. Nosotros vemos a Dios a través de las máscaras, ya sea por educación, no sabemos a veces si es su rostro real o una máscara o su rostro real en nosotros. Ya sé que conociéndolo, estudiando, podemos quitar esas máscaras, pero si hemos crecido con creencias y eso a veces sí vemos a Dios como juez, a veces sí lo sentimos, bueno, no debe de ser, lo sé, pero a veces así lo sentimos tal vez por la educación. ¿De qué manera podemos hacer para un poquito hacer esa distinción, llegar al verdadero rostro de Dios? Bueno, aquí el verdadero rostro de Dios supera el lenguaje, ¿no? De hecho, Juan, un evangelio que es fascinante. En Juan, el evangelista pone en boca de Jesús, a Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios hay que acercarnos con mucho respeto. Pero por otra parte, sí tenemos un camino que es la oración. Aunque la oración implica mucha paciencia. Y esto porque Dios a veces, y es opinión de muchos místicos, y no solo católicos, habla pero de manera muy silenciosa. Entonces por eso decía en la oración, pero con mucha paciencia y dando tiempo. Ahora, hay cosas que muchas veces quizá no podamos superarlas. Pero lo que para mí tiene bastante mérito es, aún con esas limitaciones que tenemos, podamos respetar a los que piensan diferente. Porque en el tema de las máscaras, pues entra mucho la diferencia de religiones y de los no creyentes. Entonces, algo que yo creo que nos ayudaría a quitar eso que le ponemos a Dios, es respetar antes de juzgar en la medida en la que podamos. Aunque sí es difícil librarnos de la cultura que nos marca. Y de la sociedad que también deja una huella en nosotros. Y una última cosa, pues la esperanza de la vida eterna. Porque si en esta vida estamos limitados en ese sentido, confiamos en que algún día lo veremos. No sabemos cómo, pero confiamos en eso. Creo, bueno, no sé, pienso que para poder llegar a vivir esta amistad plena con Dios, primero tenemos que quitar muchas cosas que nos rodea, porque nosotros vivimos a Dios a través de los demás. Entonces hay veces que, no sé, me surge como papá, ahora que hablabas del respeto, del no querer como idea, de una serie de situaciones, nosotros fuimos educados de una manera, la vida ha llevado a los hijos de otra, porque hay muchas influencias externas, y a veces a nosotros, a los padres,
día también en una plática que tuvimos con un padre nos decía, si tú desde este momento aprendes a vivir en comunidad con los demás de tal manera que tú te sientas muy cercana a Dios, estás empezando a construir el reino y el reino de acá, hasta allá, porque nos decía, no es una división, un cambio de, pero yo creo que sí necesitamos mucho vivir esa amistad con todo el que nos rodea, pero con todo, porque a veces creemos que somos bien amigas de Dios, pero quién sabe, no quiero a mi papá, lo necio, no quiero a mi hijo porque es un chico rebelde, ¿no? Entonces, si no hay amistad con quien te rodea, no hay amistad con quien. Sí, y aquí también no perder de vista la virtud de la esperanza. Porque, y un poco conectando con esa pregunta, hay cosas que hoy no las puedes hacer, mañana a lo mejor sí. O a lo mejor tienen que pasar 2, 3 años, pero vas a poder llegar ahí. No se da, esta amistad no se da de la noche a la mañana, es como con los amigos humanos. En un punto lo conociste o la conociste y empezaron a caminar. Y cosas que hoy no puedes, quizá mañana sí. Por ahí dicen que uno conoce a Dios después de 3 días en fuera, realmente. Porque el día que haya algún humano que conozca realmente a Dios, deja de ser Dios, se convierte en una forma. Entonces, a Dios nunca lo vamos a conocer totalmente. Es mi punto de vista. Gracias. Sí, de hecho, con esto me gustaría finalizar. Cuando decimos conocer a Dios, no pensemos en conocimiento físico o técnico. Manipularlo, ver de qué está hecho, cómo está constituido. No. Más bien conocer a Dios significa relacionarte con Él. Y eso sí lo hacemos desde esta vida. Obviamente la plenitud viene, es lo que queremos, pues vendrá con la vida eterna. Y hasta que eso llegue, estamos llamados a vivir la amistad con Él, sirviendo a los demás. Pero Él puede entender también nuestras limitaciones, porque a veces, hablando ya con Él, como que queremos ser lo mejor, y a veces pues, estamos limitados, ¿no? Sí, de hecho, la limitación no es algo que podamos vencer. No vamos a dejar de ser humanos. Y lo que Él nos pide es que seamos humanos, porque siendo humanos es como te relacionas con Él. Y sinceros. Y sinceros. Y ya con las particularidades que cada experiencia tiene. Pues entonces sería todo por mi parte. Gracias por la atención y la paciencia.